Bendiciones a todos los hermanos que nos acompañan a través de la radio, a través de sus celulares o dispositivos móviles. Como siempre, les invitamos a que se registren en nuestra comunidad católica orante de santateresitaradio.com para que puedan compartir con nosotros en el chat en línea. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos acompañan a través de nuestra aplicación buscándonos como Santa Teresita Radio. Y a mis queridos hermanos también aquí en el chat en línea, lluvia de bendiciones, bienvenidos sean todos, y un agradecimiento a toda la comunidad de locutores que nos acompaña cada domingo para que esta lectio continua sea realidad, prestando sus voces y sus corazones. En esta oportunidad, queridos hermanos, continuamos con la lectio continua de esta exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre el Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Capítulo 3. La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Numeral 58. Ante las familias y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra, porque nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Y toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma. Numeral 59. Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida, porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por eso quiero contemplar a Cristo vivo, presente en tantas historias de amor, e invocar el fuego del Espíritu Santo sobre todas las familias del mundo. Numeral 60. Dentro de ese marco, este breve capítulo recoge una síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. También aquí citaré varios aportes presentados por los padres sinodales en sus consideraciones sobre la luz que nos ofrece la fe. Ellos partieron de la mirada de Jesús e indicaron que Él miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia, al anunciar las exigencias del reino de Dios. Así también el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por vivir y transmitir el Evangelio de la familia. Numeral 61. Frente a quienes prohíban el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay que desechar nada. El matrimonio es un don del Señor. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino. Respeten el matrimonio, el lecho nupcial. Ese regalo de Dios incluye la sexualidad. No os privéis uno del otro. Numeral 62. Los padres sinodales recordaron que Jesús, refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos. Si bien, diciendo
que por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. La indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, no hay que entenderla ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio a través del camino de la cruz. De los evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús, que anunció el mensaje concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios. Numeral 63. Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original. La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios hasta el cumplimiento del misterio de la alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero. Numeral 64. El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia. Él inició su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná. Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas y con la familia de Pedro. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida y mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, lo cual implica el restablecimiento de la alianza. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana y con la adúltera, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. Numeral 65. La encarnación del Verbo en una familia humana en Nazaret conmueve con su novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra en su seno. También en el sí de José, que dio el nombre de Jesús y se hizo cargo de María. En la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los magos, en fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo, exiliado, perseguido y humillado, en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley, escuchando la sabiduría de Jesús adolescente, y luego penetrar en los 30 largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Este es el misterio de la Navidad, el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de Foucault, el cual vemen también las familias cristianas para renovar su esperanza y su alegría. Numeral 66. La alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia.
Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Lección de vida doméstica. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Numeral 67. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y la familia. Definió el matrimonio como comunión de vida y de amor, poniendo el amor en el centro de la familia. El verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad, conformemente al designio divino. Además, subraya el arraigo en Cristo de los esposos. Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio y permanece con ellos. En la encarnación, Él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos, con su espíritu, la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad. De este modo, los esposos son consagrados y mediante una gracia propia edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica, de manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino. Numeral 68. Luego, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el beato Pablo VI profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia, en particular con la encíclica Humanae Vitae, puso de relieve el vínculo íntimo entre amor conyugal y procreación. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. En la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, el beato Pablo VI evidenció la relación entre la familia y la Iglesia. Numeral 69. San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia mediante sus catequesis sobre el amor humano, la carta a las familias Gratissimas Sane y sobre todo con la exhortación apostólica Familiares Consortio. En esos documentos, el pontífice definió a la familia, vía de la Iglesia, ofreció una visión de conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la mujer, propuso las líneas fundamentales para la pastoral de la familia y para la presencia de la familia en la sociedad, en particular tratando de la caridad conyugal. Describió el modo como los cónyuges, en su mutuo amor, reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad. Numeral 70. Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado. Él recalca que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo
se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Además, en la encíclica Caritas in Veritate pone de relieve la importancia del amor como principio de vida en la sociedad, lugar en el que se aprende la experiencia del bien común. La Sagrada Escritura y la tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia es imagen de Dios, que es comunión de personas. En el bautismo, la voz del Padre llamó a Jesús Hijo amado, y en este amor podemos reconocer al Espíritu Santo. Jesús, que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no solo volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la Iglesia. En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios. Numeral 72. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro, y para los hijos, testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. El matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Numeral 73. El don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la Iglesia. En la acogida mutua y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la vida, y además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso, en su nombre y frente a la Iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromisos que se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Por lo tanto, la mirada de la Iglesia se dirige a los esposos como al corazón de toda familia y a su vez dirige su mirada hacia Jesús. El sacramento no es una cosa o una fuerza, porque en realidad Cristo mismo, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros. El matrimonio cristiano es un signo que no solo indica cuánto amó Cristo a su Iglesia en la alianza sellada en la cruz, sino que hace presente ese amor en la comunión de los esposos. Al unirse ellos en una sola carne, representan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Por eso, en las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Aunque la analogía entre la pareja marido y mujer y Cristo Iglesia es una analogía imperfecta, invita a invocar al Señor para que derrame su propio amor en los límites de las relaciones conyugales. Numeral 74.
La unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el misterio nupcial. El valor de la unión de los cuerpos está expresada en las palabras del consentimiento, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad, pero en realidad toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presentan. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su existencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación. Numeral 75. Según la tradición latina de la Iglesia, en el sacramento del matrimonio, los ministros son el varón y la mujer que se casan, quienes, al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea, reciben un gran don. Su consentimiento y la unión de sus cuerpos son los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. En el bautismo quedó consagrada su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Por eso, cuando los cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven la promesa matrimonial y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. El derecho canónico también reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un ministro ordenado. En efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, de tal manera que entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. La Iglesia puede exigir la publicidad del acto, la presencia de testigos y otras condiciones que han ido variando a lo largo de la historia, pero eso no quita a los dos que se casan su carácter de ministros del sacramento, ni debilita la centralidad del consentimiento del varón y la mujer, que es lo que de por sí establece el vínculo sacramental. De todos modos, necesitamos reflexionar más acerca de la acción divina en el rito nupcial, que aparece muy destacada en las iglesias orientales al resaltar la importancia de la bendición sobre los contrayentes como signos del don del Espíritu. Numeral 76. El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar y tienen que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide. De manera que partiendo del don de Cristo en el sacramento, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena de este misterio en su vida. Numeral 77. Asumiendo la enseñanza bíblica, según la cual todo fue creado por Cristo y para Cristo, los padres sinodales recordaron que el orden de la redención ilumina y cumple el de la creación. El matrimonio natural, por lo tanto, se comprende plenamente a la luz de su cumplimiento sacramental. Solo fijando la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad de las relaciones humanas. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán,
en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica el bien de los cónyuges, que incluye la unidad, la apertura a la vida, la fidelidad y la indisolubilidad, y dentro del matrimonio cristiano también la ayuda mutua en el camino hacia la más plena amistad con el Señor. El discernimiento de la presencia de los semina verbi en las obras culturales, en las otras culturas, también se puede aplicar a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco falten las sombras. Podemos decir que toda persona que quiera traer a este mundo una familia que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal. Una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante, encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo o la religión o la región a la que pertenezca. Numeral 78. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto. Pide para ellos la gracia de la conversión, les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea posible. Numeral 79. Frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Numeral 80. El matrimonio es en primer lugar una íntima comunidad conyugal de vida y amor, que constituye un bien para los mismos esposos, y la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. Por eso también los esposos, a los que Dios no ha concedido tener hijos, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. No obstante, esta unión está ordenada a la generación por su propio carácter natural. El niño que llega no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. No aparece como el final de un proceso,
sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a la fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva vida. Numeral 81. El Hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que Él no es un derecho sino un don, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Porque según el orden de la creación, el amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente. De esta manera, el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación, y al mismo tiempo los hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. Numeral 82. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales o de los cónyuges. La enseñanza de la Iglesia ayuda a vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges en todas sus dimensiones, junto a la responsabilidad generativa. Es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad. La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal. Con particular gratitud, la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. Numeral 83. En este contexto, no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por eso, a quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mismo modo, la Iglesia no solo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia, sino también rechaza con firmeza la pena de muerte. Numeral 84. Los padres quisieron enfatizar también que uno de los desafíos fundamentales frente a que se encuentran las familias de hoy es seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, partiendo de la iniciación cristiana a través de comunidades acogedoras. Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. No es solo una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible
que están llamados a defender y que nadie debería pretender quitarles. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Este es un principio básico. Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres con su consenso y en cierta medida incluso por encargo suyo. Pero se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela. El pacto educativo hoy se ha roto y así la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. Numeral 85. La Iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa. Siempre debe hacerlo ayudándoles a valorar su propia función y a reconocer que quienes han recibido el sacramento del matrimonio se convierten en verdaderos ministros educativos. Porque cuando forman a sus hijos edifican la iglesia y al hacerlo aceptan una vocación que Dios les propone. Numeral 86. Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En la familia, que se podría llamar iglesia doméstica, madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre personas, en la que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa Trinidad. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Numeral 87. La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte a todos los efectos en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia. La Iglesia es un bien para la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana. Numeral 88. El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. El fin unitivo del matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. En su unión de amor, los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad. Comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones. Aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. En este amor celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de su historia de vida. La belleza del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los ancianos, son solo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de las familias, tanto para la Iglesia como para la sociedad entera. Capítulo 4.
El amor en el matrimonio. Numeral 89. Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar de amor, porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. También aquí se aplica que podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero la palabra amor, una de las más utilizadas, aparece muchas veces desfigurada. Numeral 90. En el así llamado Himno de la Caridad, escrito por San Pablo, vemos algunas características del amor verdadero. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Numeral 91. La primera expresión utilizada es macrotimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esa idea está expresada al final del volumen 7, del verso 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del libro de la sabiduría, al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Numeral 92. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso la palabra de Dios nos exhorta: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas.
si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Numeral 93. Sigue la palabra restautai, que es única en toda la Biblia, derivada de restos, pero por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo procedente, es un complemento suyo. Así Pablo quiere aclarar que la paciencia nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. Numeral 94. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo, amar. En hebreo es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pago, por el solo gusto de dar y de servir. Numeral 95. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como seloi. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar, mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos. La envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Numeral 96. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo, para que lo disfrutemos. Y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. O lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. Numeral 97. Sigue el término perpetuae, que indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente,
Pisuntai es muy semejante porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o sabio. Pablo usa este verbo otras veces. Por ejemplo, para decir que la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, protege al débil. En otro versículo también lo aplica para criticar a los que se agrandan, pero en realidad tienen más palabrería que verdadero poder del Espíritu. Numeral 98. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: no ha de ser así entre vosotros. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerle sentir su poder, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo: tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Numeral 99. Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra asgemonei. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés, que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Numeral 100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme.
Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen solo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y de su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo. Qué grande es tu fe. Levántate. Vete en paz. No tengáis miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Numeral 101. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás, primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. También se usa para esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica. En cuanto a quien es incapaz de amarse a sí mismo, encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Numeral 102. Por eso el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado, y que de hecho las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin. Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Numeral 103. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra, paroxinetai, que se refiere a una reacción interna de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Numeral 104. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal. No nos cansemos de hacer el bien. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla. Dejar que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no llegaréis a pecar, que la puesta del sol
no os sorprenda en vuestro enojo, por ello nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No, solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser, ante todo, bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane. Responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Numeral 105. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. La frase significa tomar en cuenta el mal, lo lleva anotado, es decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarles excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que en una sana defensa de la propia dignidad. Numeral 106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Numeral 107. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Numeral 108. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente,
y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Numeral 109. La expresión Haie epi de adikia indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se complementa con la siguiente, que lo dice de modo positivo. Si Hairei de aletia se regocija con la verdad, es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Numeral 110. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. Numeral 111. El elenco se completa con 4 expresiones que hablan de una totalidad. Todo. Disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo, se remarca con fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerlo frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. Numeral 112. En primer lugar, se dice que todo lo disculpa. Pantesteje. Se diferencia de no tienen en cuenta el mal, porque este término tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. No condenéis y no seréis condenados. Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios nos pide, no habléis mal uno de otros hermanos. Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias sin importar el daño que causemos. Muchas veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que es un mundo de iniquidad que contamina a todas las personas, como un mal incansable cargado de veneno mortal. Si con ella maldecimos a los hombres criados a semejanza de Dios, el amor cuida la imagen de los demás con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. En la defensa de la ley divina, nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor. Numeral 113. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge
más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es solo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Recuerda que esos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de luces y de sombras. El otro no es solo eso que a mí me molesta, es mucho más que eso. Por la misma razón, no le exijo que su amor sea perfecto para valorar. Me ama como es y como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar el papel de un ser divino, ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Numeral 114. Panta pisteidui, todo lo cree. Por el contexto, no se debe entender fe en el sentido teológico, sino en el sentido corriente de confianza. No se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas. Numeral 115. Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias. Permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferiría guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. Numeral 116. Panta el pisai, no desespera del futuro. Conectado con la palabra anterior, indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día.
No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. Numeral 117. Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia del bien y de hermosura. Eso también nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud que un día recibirá en el reino celestial, aunque ahora no sea visible. Numeral 118. Panta hipomenei significa que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio, una resistencia dinámica y constante capaz de superar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invite a otra cosa. Manifiesta una cuota de heroísmo tosudo, de potencia en contra de toda corriente negativa, una opción por el bien que nada puede derribar. Esto me recuerda a aquellas palabras de Martin Luther King, cuando volvía a optar por el amor fraterno aún en medio de las peores persecuciones y humillaciones. La persona que más te odia tiene algo bueno en él. Incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más odia tiene algo bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras al rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama imagen de Dios, comienzas a amarlo a pesar de. No importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte. Otra manera para amar a tu enemigo es esta. Cuando se presta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en que debes decidir no hacerlo. Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas atrapadas en ese sistema las amas, pero tratas de derrotar ese sistema. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar alguien debe tener un poco de sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. Alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor. Numeral 119. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano y de modo particular en la familia es amor a pesar de todo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física y sin embargo, por la caridad conyugal que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad.
Eso también es amor a pesar de todo. Numeral 120. El himno de San Pablo que hemos recorrido nos permite dar paso a la caridad conyugal. Es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es una unión afectiva, espiritual y oblativa, pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. El Papa Pío XI enseñaba que ese amor permea todos los deberes de la vida conyugal y tiene cierto principado de nobleza, porque este amor fuerte, derramado por el Espíritu Santo, es reflejo de la alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad que culminó en la entrega hasta el fin en la cruz. El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente la caridad conyugal. Numeral 121. El matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión. Las tres personas del Padre, Hijo y el Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia. Esto tiene consecuencias muy concretas y cotidianas, porque los esposos, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión para que puedan hacer visible a partir de las cosas sencillas y ordinarias el amor con el que Cristo ama a su iglesia, que sigue entregando la vida por ella. Numeral 122. Sin embargo, no conviene confundir planos diferentes. No hay que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Numeral 123. Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que puedan perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas
de la persona humana. Y para los creyentes es una alianza ante Dios que reclama fidelidad. El Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo que era tu compañera, la mujer de tu alianza. No traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio. Numeral 124. Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renace, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte. No puede sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio, que impide un proceso constante de crecimiento. Pero prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. Que ese amor pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en contra de todo. Supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva, como decía San Roberto Berlamino. El hecho de que uno solo sea uno con una sola en un lazo indisoluble, de modo que no puedan separarse, cualesquiera sean las dificultades, y aun cuando se haya perdido la esperanza de la prole. Esto no puede ocurrir sin un gran misterio. Numeral 125. El matrimonio, además, es una amistad que incluye las notas propias de la pasión, pero orientada siempre a una unión cada vez más firme e intensa, porque no ha sido instituido solamente para la procreación, sino para que el amor mutuo se manifieste, progrese y madure según un orden recto. Esa amistad peculiar entre un hombre y una mujer adquiere un carácter totalizante que solo se da en la unión conyugal. Precisamente por ser totalizante, esta unión también es exclusiva, fiel y abierta a la generación. Se comparte todo, aun la sexualidad, siempre con el respeto recíproco. El Concilio Vaticano II lo expresó diciendo que un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Santa Teresita Radio, por gracia de Dios hemos concluido un día más de esta lectio continua, esta vez con este documento post-sinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor. Nos encontramos nuevamente, si Dios así lo permite, el próximo domingo para continuar con los demás numerales. Un agradecimiento muy especial a todos los hermanos que nos han acompañado a través de sus celulares o dispositivos móviles, aquí en el chat en línea, a través de nuestra aplicación, y por supuesto a la comunidad de locutores que cada domingo prestan sus voces y sus corazones para que estas lecturas continuas sean realidad. Continúen en la programación de esta su comunidad católica orante de santateresitaradio.com. Lluvia de bendiciones.